El texto científico es un trabajo escrito, resultado de una investigación. Como bien nos ha dicho la compañera Génesis, es el resultado de una investigación profunda, es el resultado de elementos que nos permiten probar una idea, una hipótesis, una teoría. La información en el texto científico, por tanto, es resultado de un trabajo metódico y sistemático, organizado. Gracias a ese estudio se ha llegado a una conclusión y se puede lanzar una teoría, se puede lanzar conceptos nuevos con pruebas. Y todo esto que hemos dicho va a dar resultados con estos criterios, muchachos. Verificabilidad, quiere decir, deben ser verificables, deben ser probados esos resultados. También deben tener validez y esa validez va a permitir que esos conceptos nuevos en una ciencia determinada puedan tener ese carácter universal. Nosotros habíamos visto en una clase anterior que la ciencia tenía esa característica, la universalidad. Todo concepto, toda nueva teoría probada, con todo el rigor, ¿no? Con toda la seguridad, pasa a ser de conocimiento público. Lo que se conoce y se descubre en la China y es probado y ya es científicamente un dato validado, pasa a ser de conocimiento mundial, ¿no? Algo que se descubre en Rusia, algo que se descubre en Perú, etcétera. Cuando ya es un concepto probado, pasa a ser universal. La universalidad es una de las características fundamentales de la ciencia, de los conceptos científicos. El objetivo de los textos científicos, voy a pedirle a Marisol Gamarra que por favor lea este texto, esta diapositiva. Objetivos de los textos científicos. El objetivo del texto científico es transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación en un tema específico a la comunidad científica, así como al público interesado en general. De allí que su contexto de producción sea siempre en el marco de una comunidad científica, a la cual se quiere comunicar y demostrar los avances conseguidos en una investigación. Aparecen sobre todo en libros y revistas de investigación y divulgación científica. Gracias, Marisol. Aquí podemos ver el objetivo de un texto científico es transmitir, es divulgar, es comunicar de manera clara, probada, precisa, concisa, rigurosa, un concepto, una idea, una teoría nueva que ha aparecido. Entonces, no se lo hace de cualquier forma, sino que tiene que tener y seguir reglas. Es por eso que cuando ustedes van a publicar un trabajo científico, lo hacen en publicaciones, en revistas, en libros que tienen un consejo editorial, un grupo de personas con capacidad para ese análisis, para esa revisión, que van a dar el visto bueno y van a decir, sí, correcto, esto está listo para ser publicado. No es que yo quiero y publico, sino que debo tener toda este engranaje, todos estos pilares que permiten validar la producción científica. Estas son características esenciales de un texto científico, muchachos. Las características específicas. El lenguaje que se va a utilizar es un lenguaje apropiado, un lenguaje, como su nombre lo indica, especializado, propio de cada área, propio de cada ciencia. Es por eso que tendremos textos de biología, textos de matemática, textos de ingeniería civil, de arquitectura, de contabilidad. Cada texto, cada área responderá a un léxico, a un conjunto de palabras propias de esa especialidad. El texto científico es objetivo. Muchachos, aquí yo quiero hacer una aclaración para que eso les quede a ustedes como una norma. El texto, cualquier texto que escribimos, nosotros habíamos hecho ensayos, nosotros al inicio de las clases incluso hicimos un primer ensayo que fue el que yo revisé para ver todas sus habilidades, su capacidad de escritura, que era sobre sus sueños. Entonces ahí ustedes fueron no objetivos, sino subjetivos.
cuando ustedes expresaron sus emociones, sus sentimientos, aquello que ustedes llevaban dentro de cada uno de ustedes. La subjetividad tiene que ver con lo que llevamos dentro y la objetividad tiene que ver con todas las cosas que nosotros podemos evidenciar en el mundo físico, material, probado, por tanto, está fuera de nosotros y puede ser comprobado. Un texto científico debe basarse en la objetividad, en pruebas, en evidencias. Es por eso que los textos también son resultado de esa objetividad. ¿Con qué se sustentan esos textos científicos, muchachos? Con datos verificables, con tablas, con números, con gráficos, con fotografías. Por tanto, la objetividad del texto científico la da ese tipo de elementos que van a sumar mayores pruebas, mayor fuerza, mayor rigurosidad, mayor validez a ese texto. Aquí dice algo que es importante en la última parte. Dice, la subjetividad se encuentra minimizada. Cuando nosotros hacemos un texto científico, puede ser que por ahí aparezca alguna opinión nuestra, algún criterio, alguna consideración, pero en una forma mínima, en una cantidad mínima, porque la ciencia no se hace con lo que yo pienso, con lo que yo sueño, con lo que yo imagino, sino que la ciencia, como reitero, se hace con pruebas, con datos, es objetiva, no es subjetiva. El texto tiene que ser claro, debe ser comunicado de una manera clara, objetiva, que no deje duda. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de ciencia y estamos queriendo transmitir conceptos científicos, claros, precisos, teorías, no podemos, muchachos, utilizar un lenguaje que permita que quedemos en el aire, ¿no? Que quedemos con dudas. Debe ser un lenguaje que nos permita ser directos, ser claros, ser precisos y que todas las ideas estén tan precisas, tan claras que no lleve al lector a quedar en duda, a quedar en una laguna, a que quede con alguna consideración no esclarecida. La ciencia debe ser clara, debe ser precisa y no debe permitir esto que está aquí, muchachos, ambigüedades. Quiere decir, ¿será? No será. No, no. Tiene que ser muy claro. La formalidad en el lenguaje. Alguien está con un micrófono encendido para que lo cierre, por favor. Parece que es María Cristina. No sé si en la clase el dijo micrófono, María Cristina. María Cristina está con el micrófono. Ya la silencié. Ok. El lenguaje científico, muchachos, debe ser formal. Debe ser un lenguaje objetivo, claro, siguiendo todas las normas de la gramática, las normas de la lingüística, las normas de la semántica que estudia. ¿Qué estudia la semántica, muchachos? ¿No se acuerdan? ¿Qué estudia la semántica? Estudia los significados de las palabras. Correcto, Marisol, muchas gracias. Entonces, un texto científico es formal y debe tener toda esta información de que las palabras utilizadas en ese texto, en esa redacción científica, deben ser claras, precisas, palabras técnicas, deben ser palabras considerando su significado de acuerdo al área especializada que se está trabajando. Entonces, que les quede claro, muchachos, las características del texto científico deben considerar el lenguaje, la objetividad, la claridad y la formalidad. Pongan atención, porque esta es una pregunta que muchas veces yo coloco en la prueba, en el segundo parcial. Existen varios tipos de manifestaciones de textos científicos. Tenemos aquí, por ejemplo, los informes. Un informe de una materia, un informe en un trabajo académico, es un texto científico. Un artículo científico, hacen una investigación sobre un tema determinado,
buscan los elementos, buscan las referencias, buscan las pruebas, buscan fotografías, gráficos, estadísticas, etcétera, presentan su artículo, es un texto científico. La tesis, cuando ustedes concluyen su carrera universitaria, es un texto científico, porque ustedes han hecho una investigación con el acompañamiento de su tutor y realizan su trabajo. Cuando presentan y discuten su tesis, ustedes están presentando los resultados de un trabajo científico. Entonces, es muy importante considerar las tesis, las monografías como trabajos, como textos científicos. Un manual escolar es un texto científico porque permite crear las herramientas para que los muchachos estudien, ¿no? Estudien determinada ciencia, determinada asignatura. Hay revistas, hay libros, hay textos de divulgación sobre las diferentes áreas del conocimiento. Física, química, matemática, todas las áreas científicas tienen los textos que son los elementos que permiten divulgar, promover, universalizar el conocimiento científico. La estructura. Voy a pedir ¿a quién voy a pedir? Déjenme ver. María Cristina. ¿Está atenta, María Cristina? Sí, Lizzy. Ya, a ver, por favor, María Cristina, va a leer usted esta diapositiva donde nosotros encontramos, muchachos, la estructura del texto científico. ¿Qué elementos, qué partes consideramos en la elaboración de un texto científico? Por favor, María Cristina. Estructura de un texto científico. Todo artículo científico se estructura más o menos de la siguiente manera. Título: contiene el tema y la formulación del problema. Autores: personas que firman la investigación. Resumen: breve explicación del tema, será aprobado por sus puntos principales. Introducción: presentación de la investigación. El problema a tratar, la hipótesis, justificaciones. Método y materiales, explicación metodológica y los materiales que serán empleados. Recolección de datos, proceso de toma de datos para la investigación. Resultados, presentación de los resultados obtenidos. Discusión, análisis de los resultados obtenidos en una función de la hipótesis planteada. Conclusión, cierre del texto presentado los aspectos más relevantes de la investigación y sus hallazgos. Bibliografía, relación de los textos utilizados para la relación de la investigación. Muchas gracias, María Cristina. Aquí tenemos, muchachos, la estructura, el cuerpo, cómo se arma un trabajo científico, qué elementos hacen parte de un trabajo científico, de un texto científico. Siempre va a tener un título. Siempre ese título va a ser la guía de la investigación. Es como en qué nos estamos enfocando. Esto vamos a investigar, sobre eso vamos a hablar. Los autores, uno o varios que realizan la investigación, el equipo de trabajo. El resumen, siempre al inicio de un texto científico, de un trabajo científico, se hace una breve explicación del tema que se va a tratar, de tal manera que si Génesis, Marisol, María Cristina, coge ese trabajo, pero todavía no lo lee completo, con el resumen, que es la primera parte, tiene una noción, una idea de lo que viene en el trabajo. Leo el resumen y me hago una idea de lo que es ese trabajo científico, de lo que es esa investigación. En la introducción, como bien nos ha leído María Cristina, en la introducción se presenta el trabajo, se presenta la investigación, se presenta el problema que vamos a analizar. También podemos tener ahí, y vamos a evidenciar las hipótesis, por tanto, las posibilidades, las suposiciones, qué es lo que esperamos del trabajo. También podemos presentar justificaciones. ¿Por qué escogimos ese trabajo? ¿Para qué se escogió ese trabajo? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál será la línea que va a conducir mi investigación?
Luego viene la metodología y los materiales. La metodología es cómo voy a hacerlo, el camino que voy a seguir para hacer esa investigación. ¿Cuál es el paso a paso que voy a seguir para hacer esa investigación? Y los materiales, con qué voy a contar. Si es un trabajo de campo, con qué cuento. Con qué, si voy a hacer un trabajo de laboratorio, qué instrumentos voy a utilizar, ¿no? La recolección de datos es el proceso de toma de datos para la investigación. ¿Cómo voy a recoger los datos? A través de encuestas, a través de entrevistas, etcétera, etcétera. Los resultados. Los resultados serán aquellos que yo he obtenido gracias a mi investigación, o sea, es en la fase ya final. La discusión del trabajo es fundamental, muchachos. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a presentar ante un tribunal, ante un jurado, y ahí van a presentar, por eso se dice la discusión de la tesis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando hagan su tesis, van a presentar su trabajo a un tribunal donde están personas que conocen sobre su trabajo, sobre el tema, y que van a hacerles sugerencias, van a hacer alguna observación, van a felicitarles en el caso de que esté muy bien hecho o van a elogiar algún punto que ustedes lo han desarrollado muy bien. Y posterior a eso, también sugieren, ¿no? Recomiendan que se hagan algunos arreglos, que se incluya alguna otra información, etcétera. La conclusión ya permitirá cerrar el texto y que ustedes puedan decir a estas conclusiones, a estas ideas clave, yo he llegado después de mi trabajo, de haber realizado mi investigación. Lógicamente, en todo trabajo científico, muchachos, va la bibliografía. ¿Qué libros han consultado? ¿Qué autores han consultado? ¿Qué referencias han sido importantes para su trabajo? Y por eso es que ustedes colocan en su trabajo, cuando vamos haciendo un trabajo científico, decimos, según tal autor, ta, 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 ta. Según tal otro autor, esto indica. Según este autor, siempre citamos a los autores. Y aquí es importante siempre, muchachos, citar y decir de dónde recopilamos esa información. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si yo cojo una idea y la escribo como que fuera mía, como que es de mi autoría, estoy, entre comillas, robando esa información y estoy cometiendo plagio. Plagio es el hecho de robar, el acto de robar información científica, intelectual, conocimiento y decir que es mío, ¿no? Y es, inclusive, muchachos, esto puede llevar una sanción porque es penado por la ley, no es algo que se deba hacer, ¿no? Siempre citar los autores para darle más validez a mi trabajo. El texto científico y el texto técnico. En el texto científico nosotros vamos más a la investigación bibliográfica, la investigación de campo, buscamos resultados, presentamos los resultados de nuestra investigación. En el texto técnico, más, miren, aquí estamos observando, el texto técnico está orientado a la aplicación del conocimiento en el ámbito de la tecnología, en el ámbito industrial. Aquí es la diferencia fundamental entre estos dos textos. Pongan atención porque esto también es algo que pregunto en el segundo parcial, la segunda prueba. Puedo colocar una pregunta de verdadero o falso, o puedo colocar una pregunta para que unan con líneas, ¿no? Y aquí voy a ponerles, por ejemplo, la diferencia entre el texto científico y el texto técnico. El texto científico va a exponer, va a describir el desarrollo de un proceso de investigación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Yo puedo decir, el texto técnico está orientado a exponer y describir conceptos más que a aplicarlo. ¿Verdadero o falso? Muchachos. ¿Qué ponen ustedes si yo digo el texto científico expone y describe el desarrollo de un proceso investigativo? ¿Verdadero o falso? Bien, nadie me responde eso. ¿Sí me están poniendo atención, muchachos? Génesis, Vicente,
Marisol, María Cristina. Si yo digo en el examen que vamos a hacer la próxima semana, el texto científico expone y describe el desarrollo de un proceso de investigación, ¿verdadero o falso? Verdadero. Gracias, Génesis. Si yo digo el texto técnico expone y describe el desarrollo de un proceso de investigación, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Pongan atención que esta es una pregunta que yo sí hago en la prueba. Aquí tenemos los artículos científicos, ¿no? Por la naturaleza siempre, por su esencia, los artículos científicos siempre van a ser un reporte de una investigación, siempre van a referirse a una investigación realizada. A través de los componentes de un artículo científico, nosotros vamos a entrar en contacto con textos, con tablas, con gráficos, con estadísticas. Actualmente se utiliza mucho en artículos científicos también las fotografías, transcripción de grabaciones, etcétera. En los artículos científicos debemos considerar estos elementos, las fases, los momentos, los pasos para elaborar un artículo científico, los autores, las estructuras que serán parte de la investigación, el estilo que se va a manejar. Habíamos dicho hace un tiempo que estábamos revisando lo que era el estilo literario, el estilo al escribir. El estilo es la característica propia, el estilo es lo que va a diferenciar un autor de otro. Hay personas que utilizan mucho, por ejemplo, en su trabajo, los adjetivos, las caracterizaciones, entonces son muy explicativos. Y hay otros que son más sintéticos, más directos en su lenguaje, son más precisos, son muy claros, son muy sucintos, quiere decir, resumen las ideas más que desarrollarlas. Esto nos da una idea de lo que significa, muchachos, el estilo, la forma, las características propias de cada autor, de cada investigador. Aquí vemos el método científico, que es algo que siempre debemos recordar. Yo les voy a pedir también que consideren esto para la prueba. Siempre la ciencia comienza con la observación. Algo que le llama la atención a la persona que es investigador, que tiene esa curiosidad, esa idea de conocer, primero observa, pero no es una observación cualquiera, no es una observación como la que hacemos de ver una planta, al ver un árbol, una observación que nos lleva a ver algo superficialmente. La observación científica es una observación más profunda, va a la esencia de las cosas, no es observar solamente con los ojos, es observar, entre comillas, con la cabeza, con el pensamiento, con la reflexión, entrar en una realidad. Y surgen, cuando observamos las cosas que nos están a nuestro alrededor, que nos llaman la atención, surgen las preguntas. Al surgir las preguntas, van a surgir las hipótesis, las suposiciones, las ideas, las posibilidades. Después, ¿qué vamos a hacer? A experimentar, a investigar, a analizar, a trabajar en la búsqueda de soluciones a esas preguntas. Luego tendré conclusiones e iré documentando esos elementos para verdaderamente constituirse en una experiencia, en un nuevo descubrimiento, en una nueva teoría y seguir conociendo, seguir aprendiendo, porque con cada pregunta que yo resuelvo, nuevos conocimientos surgen y nuevas preguntas surgen. Es por eso que se dice, muchachos, que el ser humano es finito. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce si quiere, envejece y muere. En cambio, el conocimiento es infinito. Pasan generaciones y generaciones de seres humanos y el conocimiento sigue avanzando, avanzando, avanzando. Es por eso que nadie puede decir yo sé todo. Las personas no pueden, una persona que diga yo sé todo, una persona que diga yo conozco todo, yo me he preparado en todo, está mal, tiene algún problema en la cabeza, no es normal, porque todos somos ignorantes en algo desconocemos. Las partes que conforman un artículo científico son el título,
los autores, el resumen o abstract, también que se utiliza la expresión en inglés, las palabras claves, ¿no? Las keywords, palabras claves de mi investigación, 3, 4, 5, la introducción que me abre las puertas de mi investigación, los objetivos, qué es lo que busco, qué es lo que pretendo cuando investigo, los métodos, la metodología que voy a usar, los pasos que voy a seguir, qué tipo de metodología, una metodología cuantitativa, cualitativa, experimental, etcétera. Luego vienen los resultados, la discusión de los resultados, las conclusiones. También se hace, es parte de una investigación, muchachos, siempre es importante los agradecimientos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo en mi investigación tuve la colaboración, por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación, una tesis en la cooperativa Mushucurruna, o en la cooperativa, o en el Banco del Pacífico, o en el Banco Pichincha. Parte de todo este proceso es también esta cordialidad que significa decir gracias a la institución que me prestó información, que me dio acogida, que puso a mi servicio alguna persona que me ayude, que puso a mi disposición el archivo. Por tanto, esto es importante. Hay gente que a veces dice, no, ¿para qué? Eso no es científico, propiamente dicho, pero es parte del proceso científico, porque ¿cómo haríamos nosotros un trabajo si no contamos con la colaboración de otras personas? Y sobre todo cuando en el área de ustedes, contabilidad, van a instituciones a trabajar, van a instituciones a pegar, a tomar elementos, informaciones propias de la institución y les brindan esa información. ¿Cómo no decir gracias? ¿Cómo no agradecer a la institución, agradecer a los colaboradores, agradecer todo el proceso que ha sido necesario para yo llegar a mis conclusiones? Las referencias son importantes, los anexos, en los anexos vamos a encontrar tablas, figuras, fotografías, vídeos, en algunos trabajos también se aceptan los vídeos, captura de imágenes y tanta otra información que puede ser de utilidad para que se comprenda mi trabajo, para que mi tesis, mi investigación pueda tener el valor, el sustento que lo considere, lo lleve a considerar como un documento científico. Entonces, la elaboración de un trabajo científico, muchachos, implica rigurosidad, atención, observación de las reglas, de las normas que también tienen que ver con la redacción, como nosotros habíamos visto en clases pasadas, cómo hay diferentes elementos que nos llevan a tomar mucha atención a la hora de redactar un artículo científico. No es lo mismo redactar una carta, redactar un mensaje, que redactar un trabajo científico. Nos guiamos por reglas, por normas, por eso incluso hablábamos de las normas APA, las famosas normas APA. Hay otras, en otras áreas del conocimiento, como por ejemplo en las ciencias médicas, ellos seguían por otros modelos de normas, pero en los textos científicos en general lo que más se está utilizando en el mundo, en la redacción científica, son las normas APA que nosotros habíamos visto. Entonces, vean ustedes cómo es tan importante considerar el trabajo científico como un trabajo riguroso, un trabajo profundo, un trabajo que debe tener las bases sólidas, los pilares, la información rigurosa, precisa, veraz, verificable, auténtica. Solo eso me va a dar validez a mi trabajo científico. De lo contrario, en el aire, subjetividades, opiniones, no. Eso debe ser descartado porque lo subjetivo vale para un ensayo, para un trabajo de un tema libre, para la prosa literaria, pero para la investigación científica, verdaderamente el lenguaje que se debe utilizar es un lenguaje objetivo, concreto, un lenguaje que me permita verdaderamente sustentar las teorías que van a nacer de esa investigación que yo voy a realizar. Sobre este tema, muchachos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿O entendieron la temática sobre el texto científico, los objetivos, las características,
algunos ejemplos, la estructura del texto científico, la diferencia entre texto científico y texto técnico, que les dije que va a haber una pregunta sobre esto en la prueba. ¿Alguna pregunta, muchachos, o está claro? Por favor. No, licencia, está claro. Si está claro, Génesis, compañeros todos, muchachos, si está claro, entonces yo lo que les pediría es que ustedes se organicen para que puedan realizar el trabajo de esta semana. Como les dije, el trabajo de la semana 15 es la realización de diapositivas temáticas sobre esto que hemos hablado hoy, sobre este título, sobre esta idea, el texto científico, ¿no? Y lo deben realizar 9, 10 diapositivas, 8, 9, 10, bien hechas, bien elaboradas. Lo llevan a un documento en PDF y lo suben hasta el día, sábado 27 de julio. Hasta ese día pueden subir, por favor, el trabajo.